Hola, ¿qué tal amigos? El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y ex Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, cuestionó la afirmación del gobierno de que se podrían ahorrar 25.000 millones de pesos al eliminar y fusionar ciertas instituciones. En el hipotético caso de que se eliminen algunas de las entidades mencionadas, estaríamos hablando de apenas 200 millones de pesos. No hay forma de llegar a esos 25.000 millones que se prometen, así lo afirmó durante la entrevista central del Despertador, y el ex procurador dijo que su planteamiento es válido en el contexto de la reforma fiscal, pero reiteró que las proyecciones de ahorro son engañosas. Vamos a escuchar todo lo que dijo Domínguez Brito, ya que hay algunas cositas que te pondrán a dudar realmente del presidente Abinader. Escuchemos. Esta ola de reforma fiscal, bueno, no sé, a veces desde el gobierno dicen fiscal, sí, pero otros actores dicen tributaria lo que siempre hemos tenido, pero entonces constitucional. Uno no sabe si llamarlo reforma o retórica, porque tú tienes la reforma constitucional supuesta, ahí no hay nada de fondo, ahí no hay nada de contenido. Ahí no hay una verdadera propuesta para reforma del sector justicia, ni en la judicatura, ni siquiera en el Ministerio Público, y mucho menos en esa reforma constitucional hay algún planteamiento para reformular, por ejemplo, el poder municipal o, por ejemplo, darle una categoría más importante al medio ambiente, que los seres sintientes sean sujetos de derecho, que entremos a las nuevas propuestas que el mundo discute sobre la protección de la naturaleza. Si te vas a la reforma laboral, igual es pura retórica. Ahí ponen un día de vacaciones de más, uno de menos, cuestiones sencillas, pero no se aborda los temas más importantes como el salario de la gente. Salario, seguro de desempleo versus cesantía, estudios actuariales para determinar cuál es la situación. No hay estudios para determinar qué piensa el trabajador sobre las propuestas que hay, y las propuestas son simplemente cosméticas. Incluso la mayoría de los casos que suceden en materia laboral son demandas en prestaciones laborales, son conflictos individuales, no colectivos de trabajo, donde son pequeñas y medianas empresas, salones de belleza, pequeñas colmados. Vayan a los tribunales, no son las grandes empresas que están ahí, que evitan ir a los tribunales. Entonces no se aborda correctamente el tema de proteger esas pequeñas o medianas empresas ante una sentencia que es más alta que el capital de la pequeña o mediana empresa. No se aborda ni remotamente el tema de la conciliación como debería abordarse, porque el tema de los vocales fue realmente irrelevante. Es decir, que si tú coges la reforma constitucional no tiene ningún sentido. Si buscas la reforma laboral tampoco aborda absolutamente nada. Y las últimas propuestas fueron todavía más espeluznantes. O sea, tú te encuentras que primero te dicen que van a ahorrar 25.000 millones y entonces tú te buscas, en el hipotético caso que elimines algunas de las instituciones que ellos están diciendo, estamos hablando de 200 millones, no hay 25.000 millones. Pero desde el punto de vista funcional, lógico, racional, el tema más importante que tiene la República Dominicana es el educativo, la formación de nuestros jóvenes en valores, académicas, prepararlo para el futuro. Ya de por sí un Ministerio de Educación vive agobiado con tantas cosas que tiene, no solamente la calidad de la educación, sino los conflictos con la ADP, los conflictos con el desayuno escolar, la construcción de escuelas, miles de cosas más. Y lo vas a fusionar con el Ministerio de Educación Superior, que tiene funciones diferentes. Sí. Entonces, tú dices, ¿qué quieren? ¿Es cosmético? ¿Es algo para que la población sienta que se está haciendo algo y para que venga la reforma fiscal? Anamitila, yo estaba viendo y observando y estudiando la posición que tuvo precisamente nuestro partido, el secretario general, y uno veía que la nómina pública del 2021 hasta aquí aumentó en más de 126.000 millones de pesos. El tema de las pensiones, la mayoría de ellas por populismo político, dentro de un sistema que no es el contributivo que conocemos, sino es una atribución del presidente de la República, aumentaron en 26.000 millones. Si yo totalizo esos dos, estamos hablando de casi 160.000 millones, y si le adiciono el gasto de publicidad que subió a casi 10.000 millones, estamos hablando de 170.000 millones. Bueno, pisándole los talones a ustedes, los del PLD, que fueron campeones olímpicos. Bueno, eran
el promedio en el PLD andaba en los 5.000 millones y ahora en 10.000 millones. Entonces, no sé quién es el campeón en esos casos, porque si vamos a la matemática, no creo que seamos los campeones. Ahora, si tú buscas el déficit eléctrico y la negligencia dentro del sector, estamos hablando de casi 1.500 millones de dólares, donde las instituciones que manejan las sedes han multiplicado por 2 la nómina y han multiplicado por 3 la ineficiencia. Si yo hablo de 170.000 millones por un lado y casi 100.000 millones por el otro, nosotros hablamos de casi 270.000 millones que en muchos casos, no digo que en la totalidad, se debe a populismo, clientelismo, negligencia. Entonces la reforma que necesitamos debería ser política, debería ser electoral. Son reformas de fondo. Y es muy triste que el liderazgo que debe asumir el partido de gobierno se contradice con todos los postulados que se hicieron. Tú hacías referencia en la mañana a, por ejemplo, el tema del Congreso, pero el PRM defendió muchísimas veces que no debían existir las exoneraciones, pero tienen mayoría. ¿Por qué si fuiste tan puritano, si fuiste tienes 4 años en el gobierno, lo tienes todo, ¿por qué no hiciste los grandes cambios? ¿Por qué te vendes de santo? ¿Por qué te vendiste de San Sebastián o San Nicolás de no sé qué? Cuando en el fondo no haces absolutamente nada, y eso puede ser las exoneraciones. Bueno, puede ser el Parlacén. No, pero puede ser el Parlacén, pero puede ser una serie de cosas. Los seguros internacionales. Todo lo que tú quieras. Lo que yo no voy a entrar en si es correcto o no es correcto. Lo que sí entiendo que no es correcto es que tú prediques una cosa y que hagas otra. Eso es lo incorrecto de este gobierno. Nos llevan a una situación bastante difícil. Como te he dicho, hablo de más de 270.000 millones de pesos, pero cuando tú estás revisando el gasto de la República Dominicana, nosotros nos encontramos que casi el 34% de todos los ingresos tributarios es para pagar intereses solamente. Intereses, ni siquiera estamos pagando capital. Y uno como dominicano tiene que preocuparse de la irresponsabilidad con la cual el PRM está manejando los destinos de la nación, una irresponsabilidad que raya en peligro para el futuro de las nuevas generaciones. Doctor, el lunes, cuando el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, anunció cuáles serían sus propuestas de fusiones de instituciones, una de las primeras reacciones que vimos a través de redes sociales fue la de usted, oponiéndose de inmediato a la fusión de los ministerios de educación, el de educación con el de educación superior. Sin embargo, también vimos muy inmediatamente la reacción de uno de los vicepresidentes del PLD, Juan Ariel Jiménez, saludando la propuesta, diciendo que de alguna manera formaba parte de este proceso de reestructuración y de ahorro. Al día siguiente, de manera un poco más sopesada, su partido, como ya usted lo mencionó, se opuso completamente, dijo incluso que era una tomadura de pelo. Entonces me pregunto si hay diferencias dentro de su organización, dentro del PLD, para cómo va a enfrentar al Poder Ejecutivo. Además de que como tiene estas mayorías en el Congreso, no le cuesta ningún trabajo hacer este tipo de reformas. Si te fijas el hilo de Juan Ariel, él hace una introducción, pero luego él explica con contenido y con fuerza básicamente muchos de los planteamientos que estamos hablando. Planteamientos que son muy válidos porque tú sientes que es como un engaño, tú sientes que es para que la reforma fiscal se aplique y que yo le estoy diciendo al pueblo, yo estoy ahorrando dinero. No estás ahorrando 25.000 millones de pesos, me estás hablando mentira, simplemente mentira. No vas a ahorrar nada de eso porque primero, ese no es el monto presupuestario que tienen asignadas esas instituciones que se están unificando. Y segundo, aún se unifiquen, tú vas a seguir con el mismo gasto. Si tú unificas el acuario con Anamar, y lo llevas a un instituto oceanográfico, tú no vas a despedir al barrendero, a los gastos corrientes del acuario. Tú no estás eliminando y pasándole un rodillo al acuario. El acuario tiene que existir. Doctor, de alguna manera, por ejemplo, unificar ministerios, uno piensa solamente va a haber un ministro, no va a necesitar tantos asistentes. Bueno, pero uno de los problemas del aumento de la nómina es que la mayoría de los asistentes en este gobierno ganan 250 y 300.000. Y por eso vemos que hay un aumento de más de 126.000 millones de pesos, 126.000 millones de pesos en solo 3 años. Yo acepto como válido cualquier aumento a los maestros, a los médicos, a los policías, pero yo no acepto como válido que sea para esos funcionarios, para esos asistentes o asistentes, que a veces son muy bonitas también,
que van a esos procesos, Sí, y así no. perdón, doctor, pero usted hablaba de cómo ha crecido la nómina. Entonces, para nadie es un secreto que cada partido tiene su clientela, una clientela a la que tiene que responderle. A los muchachos que se fajaron y a las muchachas buena moza que usted dice. Pero no exageren, que Ana que Mitila. se fajaron en la campaña. Entonces, esa Estamos pregunta hablando se de la casi hice hace 2 o 3 minutos. ¿Usted no piensa que antes de abordar la reforma, la principal reforma debería ser la forma de hacer política? Porque, Bueno, porque claro. mientras tanto, no estoy hablando solamente del PRM, sino de los políticos en general. Mientras en República Dominicana tengamos esa metodología, esa forma de hacer política, de que yo te doy, tú me das tu voto, entonces la manera de pagar, como hicieron en su momento la gente del PLD, es montar a la nómina pública a su gente. Pero yo estoy totalmente de acuerdo entonces la política contigo. súper cara. Te estoy de acuerdo contigo de que hay muchos errores en el accionar político, pero también tienes que estar conmigo que este gobierno y el PRM lo ha duplicado, lo ha superado, lo ha multiplicado por 5 y por 6. Si una nómina está en una determinada cantidad y en solo 3 años tú la aumentas un 55%, tú tienes que preocuparte. Si por ejemplo en el mes de abril del año en que ocurrió las elecciones de este año, se gastaron más de 1.000 millones de pesos en compra de televisores y electrodomésticos para repartirlo, tú tienes que preocuparte porque eso no sucedió en ninguno de los gobiernos anteriores, solamente en este gobierno. Cuando en un solo mes, en el mes de abril, se gastaron más de 1.000 millones en publicidad y 200 y 300 millones en dieta y 200 y 300 millones en cosas que en un mes, entonces tú tienes que preocuparte porque tú sientes que el gobierno, en vez de mejorar lo que estaba mal, lo que ha hecho es empeorarlo. El clientelismo lo ha empeorado, el populismo lo ha empeorado. Pero no sería más correcto decir que el PRM se está equiparando al PLD. No, lo está superando en las cosas malas y en las cosas buenas no lo está imitando, Óigame, por ejemplo. Pero no se acuerda del déficit que nos dejó la campaña de Danilo Medina del 2012. Ana Mitila, pero este déficit es 3 veces superior a todos los déficits que dejamos nosotros. El endeudamiento que tenemos hoy en día es 3 veces superior a los déficits a los endeudamientos de gobiernos pasados. Lo que nosotros estamos pagando por intereses es 1000 veces superior a lo que se pagaba anteriormente. Lo que te quiero decir es que ni remotamente se compara los defectos nuestros con los defectos que nosotros estamos viendo. Y yo no quiero mirar hacia el pasado porque tampoco tiene que ser un juicio, pero si queremos comparar pasado con presente, lo podemos comparar en cualquiera de los escenarios, en educación, en prestación de servicios, sea pasaporte, sea peaje, sea cualquiera, lo podemos comparar en cualquier escenario, punto por punto, las ejecutorias de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana con las ejecutorias de este gobierno, cualquier punto, hasta el tema de la corrupción. Ahora, aquí lo que deberíamos estar hablando es de presente y de futuro, de cómo cambiar, de cómo mejorar. Es lo que tú estabas diciendo, cómo las libertades individuales nosotros las protegemos, cómo el Estado de Derecho en la República Dominicana avanza, cómo dejamos estas prácticas que están aumentando en este momento de asesinatos por parte de la policía, aquellos supuestos delincuentes, donde solamente reconocido por los medios hay más de 100, pero hay una cantidad enorme de personas que aparecen muertas que ni siquiera están contabilizadas, donde agentes de la DNCD fueron acribillados por agentes de la DICRIN en una de las avenidas más populares, y esta es la hora que aquí no se sabe absolutamente nada. Tú protestabas porque nadie sabe por qué acusan de sicariato a una persona, Sí. por qué acusan de lavado a una persona sin decir absolutamente nada, pero tú no sientes que es más grave, más serio, que el Estado mismo mata a agentes del Estado mismo y no hay una sola respuesta, y no 1, no 2, 4, 5 agentes de una de las agencias más especializadas. La mente es libre. ¿Qué pasa? Ha penetrado el narcotráfico en la DNCD, ha penetrado el narcotráfico en la policía. Fue un error, fue una lucha de poder entre generales. ¿Qué sucedió en todo eso? Y un gobierno sordo, mudo, una reforma policial
totalmente desprestigiada, sin ningún tipo de resultado, una desesperación por parte de la policía que lo que sale a matar personas porque son pobres, la mayoría de ellas nadie puede reclamar, un porcentaje enorme, Ana Mitila, pueden ser mis hijos, tus hijos, Sí. por error, Ana Mitila, un cabo, un raso de 8º curso de una escuela con deficiencias decide la vida tuya, mía, pero la puede decidir la de mi hijo. Así es. La de mi hijo. Así es. Y todo el mundo calla, nadie dice nada. Doctor, y qué bueno que todos somos toca ese indiferentes. tema de la reforma policial, porque está de manera conjunta, tenemos este proceso que comenzó desde que comenzó el gobierno prácticamente de reforma policial. Y usted recuerda muy bien cuando fue fiscal, también tuvimos una crisis de ejecuciones extrajudiciales en aquella época. Recuerda que había de una la policía, guerra había y que una cada especie día de el guerra. fiscal del Y distrito, el parece que otra vez procurador la protestaba, tenemos. pero yo no veo ni siquiera críticas del Estado, yo no veo al presidente de la República preocupado. Yo me imagino al presidente de la República o a la ministra de Interior, que quiero muchísimo, cuando le dicen, mira, no sé si lo ven, no sé si le duele. Bueno, de acuerdo no sé con las si lo estadísticas oficiales, el sienten, número de homicidios ha pero bajado. tienen madres, Bueno, tienen hijos. ¿qué usted piensa de ese dato que dio la ministra de Interior o el Ministerio de Interior y Policía, de que hemos descendido, creo que estábamos Así en es, 11. estábamos en en 11 13 la última cuando vez. comenzó la administración. Mira, Entonces estamos dice que estamos en 7. 7. Te puedo decir algo, Entonces, mira. ¿cómo? No es criminalidad, eso se llama la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Exacto. No, Así es que se mide. no soy, pero ese sistema lo instalé quien la habla. Lo hizo con pasión porque me gustaba. A mí me gustan mucho las estadísticas, sobre todo en materia criminal. Y desarrollamos ese proceso con el ingeniero Justo Vázquez. Para nosotros determinar las muertes violentas había que comparar el levantamiento del médico legista, el levantamiento del fiscal de homicidio y el informe policial. Y cotejando los tres, tú tomabas una decisión. En esa estadística, toda muerte violenta era considerada homicidio. Llámese intercambio de disparos, llámese persona de desconocida intención de muerte, pero que sea violenta. Ahora uno no sabe. ¿Cómo se está Ahora haciendo? no O sea, se ¿cuál sabe. es el criterio? Según me han dicho, han quitado del medio una serie de elementos que antes estaban. Ahora no hay cotejo, ahora no se publica en las páginas, ahora el observatorio no lo hace, uno no sabe cuáles son los datos, porque hasta en eso ha habido un deterioro. Aquí se publicaba la tasa de secuestros, aquí se hacían encuestas de victimización, que es un tipo de encuesta, y otra encuesta de percepción para nosotros medir más o menos hacia dónde va, sobre todo en tasa de robos, que los elementos para medirlo concretamente no son tan fáciles. ¿Cómo tú vas a seguir una política efectiva en materia de criminalidad cuando el gobierno ni siquiera es capaz de hacer los diagnósticos correctamente? Y yo no puedo ni siquiera creer en los diagnósticos que me está haciendo el gobierno porque la metodología que me está presentando no es una metodología sana. Realmente el PRM ha sido un gran y extremo fracaso en materia de seguridad ciudadana, un fracaso tan grande que tuvo de manera desesperada que tomar la decisión de salir a matar la gente a las calles. Y me duele decir esto porque probablemente más de la mitad de la gente que me está viendo dice, bueno, ahí está Francisco diciendo cosas que a los delincuentes hay que matarlos. A la gente hay que matarla. Bueno, en un gobierno del PLD tuvimos También, al cirujano. yo vivía en una guerra y yo recuerdo que habían dos personas, una gente muy tuya, y yo que éramos muy apasionados de ese tema, que era Juan Bolívar. Sí. no saben que esos que salen a matar no son los generales, ni eres tú. Mandan gente que terminan alienados y esos son los sicarios del narcotráfico, los secuestradores. Sí, así y es. esos son. Entonces, cuando la gente dice, los delincuentes hay que matarlos, pero no lo matas tú. Tú mandas a un pobre muchacho que se vuelve un monstruo y que luego te sale a matar a ti para secuestrarte cuando ve que no tiene dinero. El Estado de Derecho, la civilización es algo mucho más profundo. Doctor, y justamente, perdón Ana, Sí, sí. hace 20 años los estudios forenses todavía eran muy rudimentarios aquí en el país. Recuerdo que también le tocó a ustedes. Nos tocó también hacer el Instituto Nacional de Ciencia Forense. Y la creación del y me INACIF. siento, cada vez que veo una guaguita de eso, yo siento que es mi hijo que va por ahí. Claro, y uno piensa, se ha ido modernizando. Y sin embargo, cuando vemos casos como el de Paula Santana, esta chica
cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla, en una zona franca, y 7 meses después nos dicen, no encontramos ninguna prueba. Pero ahí estuvieron los forenses, ahí estuvo INASIF, o cuando nos encontramos que después de un año de una explosión trágica que dejó 38 muertos en San Cristóbal, todavía no tenemos a un solo responsable, no se sabe qué fue lo que ocurrió ahí, no se sabe cuántas personas realmente murieron, porque todavía los forenses no han logrado terminar su informe. Me decía un juez ¿Cuánto hemos amigo que da avanzado? pena que muchos de los casos penales son básicamente testimoniales. No, la prueba científica se ha vuelto a dejar de un lado. La policía cogió mucho control, creó un tipo de herramientas, y lo que fue el espíritu de un instituto forense fuerte y sólido, lamentablemente ha ido en disminución. Lo mismo que el sistema penitenciario en la República Dominicana, donde lo básico no es una cárcel nueva, lo básico es el agente penitenciario, es el orden, la disciplina, la reinserción, la formación del interno, no es la estructura física, y hoy la mayoría de ellos se tuvieron que ir fuera del país. ¿Por qué? Porque los salarios, la atención, todo disminuyó. Lo mismo con el Instituto Forense, que requiere que el gobierno del PRM le diera los recursos necesarios, porque hoy una tecnología es apropiada, en 2 años ya es obsoleta. Hoy un médico forense que ha durado 5 o 6 años en medicina, 4 años en forense, no puede ganar 30, 40 mil pesos que gana, tal vez, estaba en San Pedro ayer, un bracero haitiano cortando caña, probablemente se lleva 30 mil pesos, lo que no se lleva un profesional. Entonces aquí hay una distorsión enorme del mercado laboral, que tú te quedas... Que un bracero... Un bracero... Un buen bracero se lleva 30 mil pesos. 30 mil pesos mensuales. Gana más, no, pero... No es por tonelada. Sí. Es por tonelada. Yo me quedé asombrado porque es alguien que trabaja, y muchos de ellos tienen que pagar luego el transporte, y ahí se le bajan 10 mil, pero son más de 40 mil. Pero con el pago de otras cosas le pueden llegar 30 mil. Pero igual, un buen trabajador del blog, de la ebanistería, igual, si es responsable, le va muy bien. Pero un médico que tiene 10 años trabajando, gana una miseria. Entonces, hay esas distorsiones a que me refiero del mercado. Entonces, el gobierno le ha faltado en materia de seguridad ciudadana visión, se ha concentrado en la retórica. ¿Qué usted haría si fuera Yo empezaría con una nueva... No, eso no lo resuelve un ministro, eso lo resuelve un presidente. Tiene que crear una nueva policía de investigación, tiene que reclutar de manera diferente, o sea, tiene que establecer un polígrafo constante. La solución sería despedirlo. Yo empezaría casi de cero. Yo empezaría casi de cero en materia de investigación, establecería la profesionalización del cuerpo como un elemento básico. ¿Pero qué hace con lo que hay? Tenemos, ¿a cuánto es que tenemos? Cerca de 40 mil. Hay más policías de la cuenta, porque desde que llega un jefe de policía, los coroneles o generales que no son afines tuyos, tú lo mandas para su casa y se le está pagando un salario. Y eso es una tradición de ahora, de los gobiernos nuestros y de siempre. Entonces hay un tema cultural, estructural. La política contra la seguridad ciudadana tiene un mal de fondo, y si tú no trabajas el mal de fondo, tú no vas a resolver absolutamente nada. Yo te puedo hablar de la política de investigación, pero igual la política de persecución, la política de juzgar. Aquí se necesita una revolución total en materia de seguridad ciudadana. Como vuelvo y te reitero, la mayor revolución que necesita el país es la educativa. No veo al gobierno absolutamente en nada concentrado en eso. A propósito de eso, Altagracia Salazar, en su programa esta mañana, estaba denunciando, han hecho un estudio de cómo la nómina pública ha crecido, particularmente en tiempo del primer ministro del PRM, que fue Fulcar. Los directores de distrito los pusieron de asesores y fueron sustituidos por gente del PRM. Si tú te buscas la profesionalización, porque todo se ha politizado, la educación tiene que ser sagrada, Ana Mentira. Lo más importante, yo reitero, parece reiterativo, no lo es, los recursos humanos en la República Dominicana, el capital humano es el gran problema de la República Dominicana. Nosotros tenemos un desarrollo económico, material, por encima del desarrollo de nuestros recursos humanos. Nuestros muchachos pueden leer una hoja y no entienden ni la mitad. Tú te pones a revisar lo que es la formación y la posibilidad de que nuevas empresas vengan a la República Dominicana y todos se quejan porque no estamos formados.
¿Cómo vamos a dar salarios de calidad a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a dar salarios dignos a nuestros hijos si no lo estamos formando? Yo pienso que el gobierno del PRM perdió una oportunidad enorme, linda, hermosa, porque cada día tenemos más recursos, los presupuestos son más altos, la ciencia va avanzando para hacer una gran transformación. Perdieron 4 años, se dedicaron los años de la pandemia a hacer educación por televisión. Seguimos perdiendo el tiempo, igual con la educación universitaria. Es tiempo de soñar, Ana Mitila, no es tiempo solo de criticar. Yo puedo hacer muchas críticas aquí, pero es tiempo de proponer cómo ser mejores. Yo creo que ahí deberíamos concentrarnos. Doctor, otra de las cosas en las que también estamos empantanados es en esta propuesta de reforma, en la reforma constitucional, lo que tiene que ver con el Ministerio Público, que si se crea también además a futuro un Ministerio de Justicia y dejar a la Procuraduría con aspectos igual retórica, ministro de Justicia, ¿para qué? Para llevar el INASIF allá y el sistema de prisiones está en lo mismo, simplemente más nómina, descentraliza, quítale esa función de firmar al Procurador General de la República, nómina al presupuesto y manténlo adscrito como está Infotep al Ministerio de Trabajo, como está el INDRI al Ministerio de Medio Ambiente. Fíjate que son todo como espuma, como suspiro de un bizcocho. Doctor, pero ¿quién tendría que administrar las cárceles? Bueno, pero eso puede la Dirección de Prisiones, no es la Procuraduría, realmente no es la Procuraduría. Ahora, no es el Ministerio Público. El Procurador General de la República sí gasta energía y tiempo como persona que tiene adscrita esa y que administrativamente tiene una serie de responsabilidades. Simplemente descentraliza un poco más administrativa y financieramente y ya, problemas resueltos. No hay que crear superestructuras, no hay que gastar más dinero, no hay que crear figuras que no son coherentes con la tradición de la República Dominicana. Esa reforma que pretende el gobierno sobre el Ministerio Público Independiente, ¿qué? Primero era por 4 años, bueno, me pareció algo interesante, pero cogieron miedo y ahora dicen que por 2 años. Entonces ahora es peor que como está, porque el procurador va a sentir una presión que a los 2 años es más fácil quitarlo sin ningún tipo de responsabilidad. Entonces, fíjate que son improvisaciones van, improvisaciones vienen. Si tú me dijeras, bueno, el procurador será un fiscal de carrera. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no, pero es una filosofía. Será inamovible por 4 años. Es un atrevimiento, pero es una filosofía, es un buscar un bien hacer, tiene un sentido que puedo no estar de acuerdo, pero no que tú vas a buscar un procurador de cualquier lado y lo vas a poner por 2 años y si no te responde a como tú quieres, ya tiene una espada de Damocles. Lo sigue nombrando el presidente de la República. Fíjate que todo es mentira, es un gobierno de mentira, de retórica, no me gusta. Realmente me duele cuando a la gente la engañan tan fácil y la gente se lo cree. ¿Y cómo evalúan la gestión de la y uno dice, doctora ¿qué pasa? Miriam Germán y su equipo? Son grandes personas, gente que quiero muchísimo. Es un tema estructural. Un tema de... ¿Qué cambiaría usted en el Ministerio Público? Yo iría fortaleciendo aún más la carrera. Yo pienso que eso es fundamental en este momento. ¿Usted favorece que el sustituto, los fiscales no pueden ser políticos, sustituto o la sustituta de Miriam Germán sea de dentro? A mí me gustaría que fuera de carrera, si de es carrera. El deber ser, esa es la posición que tengo y que siempre la he externado. A mí me gustaría que el Procurador General se mantenga en el Consejo Nacional de la Magistratura. A mí me gustaría que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga rectores de la universidad y sea menos político. A mí me gustaría, aunque se queje un amigo mío. No hay personas más políticas que los rectores de las universidades. No hay rectores de universidades que le dan mayor pluralidad. Lo que pasa es que lo hacen solapadamente, lo hacen discretamente. Yo pienso que hay muchos rectores de universidad que le darían o pueden ser juristas. Por ejemplo, a mí me encantaría ver a un magistrado Subero Isa, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura. Una persona por la experiencia que tiene. ¿Está de acuerdo con que la Junta Central Electoral se quede o que se renueve totalmente? Yo pienso que hay personas que han hecho una gran labor positiva y que deben ser evaluados con profesionalidad, No soy partidario de que simplemente todo se va porque sí, sino que tiene que ser una evaluación seria y formal y a partir de ahí tomar las decisiones. Doctor, en estos meses en los que su partido comenzó un proceso de autoanálisis después de las derrotas electorales, nos dicen que ya están en la fase deliberativa. ¿Usted cree que ya en estos 2 meses y medio que llevan se logró enjuiciar a su propio partido? ¿Qué fue lo que hicieron mal? ¿Por qué salieron del poder? Tenemos que revisar por qué salimos, tenemos que revisar qué hicimos mal. Pero ya tuvieron 2 meses y medio. Y estamos en ese proceso. Estamos precisamente culminando ayer la segunda parte de la evaluación.
Y ese diagnóstico nos tiene que decir qué pasos vamos a seguir. ¿Usted persiste en sus aspiraciones a ser el presidente del PLD? Yo propongo al PLD un proyecto de renovación, propongo al PLD un proyecto que haga oposición constante al gobierno, constructiva, propositiva, coherente, pero también profesional, nada de galloloquismo. Propongo que el PLD se acerque a todos los sectores de la vida nacional, que esté presente. Propongo un PLD que esté proponiendo soluciones a cada uno de esos sectores que tienen expectativas, que tienen necesidades. Un partido que sea atractivo para los jóvenes, que los jóvenes sientan en él que desde ahí se puede cambiar el mundo, que desde ahí podemos hacer una sociedad mejor. De verdad que abogo por un PLD que retome su esplendor. Pero ¿cuál es su idea? Gloria del pasado. ¿Usted aspira a ser presidente y que el expresidente Danilo Medina sea presidente ad vitam o Vamos algo a ver por qué el va a estilo? pasar si aspiro a coordinar lo que sería un PLD con una nueva visión, donde la planificación sea fundamental, donde la evaluación de esa planificación y de los planes de trabajo sea fundamental, donde haya sanciones en los casos que no cumplamos, cuando digo sanciones profesionales, internas, no punitivas, dentro del partido. cuando no se cumplan los planes de trabajo. Creo en la mística, el PLD tiene que retomar mucho la mística. Nosotros perdimos muchos de nuestros valores tradicionales Sí. que caracterizaban al PLD y esos valores hay Sí. que retomarlos. Sí, perdone. Y ese sería mi esfuerzo. Sí, perdone que Vamos, pregunta yo sé que- atropelladamente, pero sí, el Vamos tiempo. rápido el tiempo, sí. va. Se está hablando mucho de minería en Romero, en minería en Dajabón, lesionando una serie de recursos hídricos. Usted como ex ministro de Medio Ambiente, ¿cuál es su posición? Y como PLDista, ¿cuál es su posición acerca de la minería? Hay minería metálica, minería no metálica. La minería metálica, oro, plata, yo pienso que no se puede satanizar ni remotamente. Lo que hay que hacer son los estudios ambientales correspondientes. Y si un estudio ambiental correspondiente te dice qué tú debes hacer y cómo debes hacerlo, y si es serio y si es profesional, debes trabajar de acuerdo con esos estudios ambientales. La no metálica, que tiene que ver mucho con los agregados y las minas, yo pienso que son fundamentales, y más que restringirla deberíamos promoverla por una sencilla razón, porque si no vamos a sacar arena de los ríos, vamos a seguir secando y destruyendo nuestros ríos, y eso es mucho peor. Lo que debe hacerse es correctamente que cuando se presente el pasivo ambiental, el daño ambiental, y cuando culmine, digamos, la explotación de esa minería, digamos, no metálica que estoy haciendo referencia, que podamos reforestarla y dejarla en una situación más o menos amable con la naturaleza. Doctor, regresando a su partido, al PLD, me gustaría saber cuándo van a definir cómo va a ser la elección Nosotros vamos a definir el 20 de interna. octubre probablemente. Hasta el Tal 20 de vez octubre. El 20 de Nos octubre, han ido el 6 de postergando, octubre ¿eh? vamos a elegir los miembros del Comité Central. Hasta ahora es posible que se posponga 1 o 2 semanas, no lo sé, es una especulación mía. Pero hasta ahora, el 20 de octubre, vamos a elegir el secretario general, el presidente del partido y el nuevo comité político. Pero más que nada siento que vamos a elegir una nueva visión de un PLD combativo, que esté en las calles, que defienda los intereses de la gente, que sienta que su visión y su función es precisamente promover una República Dominicana mejor. Y con este proceso de reforma constitucional, ¿cómo va el PLD? ¿Está de acuerdo en que eliminen, por alguna razón que no entiendo bien, por qué 20 diputados? No entiendo la cifra, ¿por qué? Y también está de acuerdo en qué van a hacer con el tema de unificar. Esa posición del presidente o no Abinader a las mí me elecciones. pareció positiva, interesante, y creo que erosiona mucho el liderazgo del presidente, que su propio partido le haya tumbado el pulso de una manera tan vulgar. No debió suceder así. O sea, parece que que ellos son los que mandan. Ellos son los que mandan, por eso tú sientes que el gobierno le presta más atención a la comunicación que a la gestión, y por eso todos los fallos que estamos viendo no son cuestiones de contenido, y cuando hay algo de contenido entonces le doblan el pulso muy fácil. Probablemente veremos al presidente diciendo no, retiro lo de la fusión del Ministerio de Educación Superior con Educación. Veremos posiciones de esas porque hay mucha improvisación y le están dando demasiada importancia a las cuestiones de forma y no a las cuestiones de fondo. Eso resuelve un problema de un día, de 2 días, pero al final no resuelve nada. ¿Estaría de Finalmente, acuerdo con la eliminación del Parlacén, con la eliminación de las
2 exoneraciones. Mira, Los seguros internacionales, todos los privilegios que tienen los legisladores, que no se justifican. Yo fui legislador y yo voy a predicar Claro. con mi ejemplo. Mi exoneración fue para un Toyota Camry, que era lo que yo podía comprar en ese momento. Pero cada 2 años. Luego choqué y en la segunda compré una Toyota Prado, que fueron los 2 vehículos que yo utilicé. O sea, yo no puedo aprobar que se utilice una exoneración para venderla y que esa persona que la compra adquiera un Ferrari, un carro de lujo. Eso no es correcto. 1 o 2, las que sean, tienen que ser para vehículos utilitarios, no para perjuicio de los tributos que tiene el gobierno. Tampoco quiero desacreditar al legislador, sea del PRM o del legislador dominicano, también tiene... No, los legisladores se desacreditan ellos mismos. No, pero también no es justo en muchos casos. Muchos de esos legisladores invierten mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, a veces no son valorados como deben ser, y yo lo vi, yo fui testigo. No es verdad que tienen todo el dinero del mundo. Yo hablo del PRM, hablo del PLD, hablo de la Fuerza del Pueblo. No es cierto, no es correcto que se desacredite al legislador dominicano. Lamentablemente la percepción que hay... Pero mire lo que pasa con la Cámara de Cuentas. La mayoría no entregó su declaración jurada. Pero eso es un descrédito para ellos mismos. Sí, pero también en el gobierno y en el Poder Ejecutivo sucedió lo mismo. La mayoría del Poder Ejecutivo tampoco lo ha hecho. En el Poder Municipal también. También las quejas, no conozco cuál es el sistema. A veces también, lamentablemente, la ley que aprobamos para registrar en la Cámara de Cuentas es una ley que es bastante compleja y que no resuelve absolutamente nada. No hay la presunción de lo ilícito, no hay una relación entre lo que yo pago en impuestos internos con lo que yo declaro. Entonces también nos vamos de nuevo por las ramas. La discusión no es si tú me estás entregando ahora a tiempo o no, la discusión es si se compadece, si es coherente lo que tú declaras en impuestos y lo que tú me estás declarando aquí, y que yo vea si hay un enriquecimiento o un intento de engañar. Entonces también las discusiones aquí son muy superficiales. Vamos a trabajar los temas de fondo para que seamos una sociedad mejor.